gracias a Él por poder estar nuevamente reunidos para escuchar su palabra. Recordemos que estamos, ustedes ya lo saben, en el libro de Santiago. Estamos en el libro de Santiago y es de muchísima bendición poder avanzar en este libro, haciendo lo que realmente es muy chévere, que es conocer cada día más la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por eso y pedimos que estemos muy dispuestos, pero muy dispuestos para estar recibiendo su palabra en este día, que haya un corazón que en verdad quiera glorificarle, que en verdad quiera hacer las cosas como el Señor desea que nosotros las hagamos. Por eso vamos a ver al Señor la gloria, la honra, la alabanza en esta mañana. Recuerden que estamos viendo Santiago. Para los que no se acuerdan, ahí está Santiago. Estamos viendo el libro de Santiago. Estamos viendo el libro de Santiago, siervo de Dios, hermano de Jesús. Estuvimos hablando primeramente de las pruebas, que considerando las pruebas como que a pesar de que las pruebas podemos tener alegría al momento de enfrentarlas, y es porque hay muchas otras cosas que el Señor está haciendo a la vez que pasamos por la prueba. Quienes no lo entienden se vuelven amargaditos y viven constantemente en eso. Y quieren enfatizar lo que pasa en lugar de enfatizar todo el trabajo de Dios. Recuerden que con Dios uno mira todo el panorama, no solamente los pedacitos completos y difíciles, sino todo lo que el Señor hace y sigue y seguirá haciendo. Y estábamos hablando específicamente de eso. También vimos que las pruebas, el Señor las diseña para que nosotros nos vayamos perfeccionando hacia hacer de una sola pieza, hacer íntegros. Y por eso nos hace vivir estas cosas. Que en medio de las pruebas hay algo disponible que se llama la sabiduría. La Biblia dice que esté falto de sabiduría, pide a Dios para abundantemente y sin reproche. Y Dios da muchísima en esos momentos si nos metemos con Él. Esa es la pieza que nos falta. Y también que si hay duda en nuestro corazón, pues ¿cómo espera tantas cosas? Está lleno de dudas. ¿Por qué espera tanto si duda de las cosas de Dios? Hay que gloriarse en lo que realmente perdura, que tanto personas pobres como ricas sufren las mismas cosas, sufren aflicciones, y que no importa que esté sufriendo el uno o el otro, lo que vale realmente es pensar en lo que a futuro, o lo que perdura, lo que en verdad va hacia allá. Que la prueba, como lo decimos, nos hace aprobados delante de Dios, lo que Él dice. Después hablamos de la tentación, que es muy atrayente, pero que hay que ser claros que no podemos echarle la culpa a Dios de por qué esto, por qué me pasa esto, por qué me metí en esto. No. La Biblia dice que es nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias que toman el control de nuestras vidas. Es una cosa muy fuerte. Y las propias concupiscencias toman el control de nuestras vidas y es complejo. Que por eso toda buena dádiva y todo don del cielo, todo buen regalo desciende de lo alto. El Padre de las luces, o sea, el Señor nunca nos mandará nada malo, por eso no podemos echarle la culpa a Dios de algo malo que pasa en nuestras vidas. Era básicamente lo que veníamos hablando. Que todo hombre sea pronto para hablar, tardo para hablar, pronto para oír, perdón. Tardo para hablar y tardo para airarse. Que hay que aprender a escuchar. Estamos hablando de la palabra de Dios en toda su esencia, que es lo que veníamos hablando. Que para poder hacer eso había que quitar todo el mundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Había que quitarlo porque es lo que impide que realmente tengamos la palabra como es, que tengamos una actitud como la correcta. Que nos deleitemos en la ley perfecta, la libertad, que no pensemos que la vida es una camisa de fuerza, sino al contrario, es algo que me da libertad para hacer las cosas como verdaderamente tienen que ser. Que hay una religión verdadera y una vana. La religión verdadera es que se note en nosotros que tenemos a Cristo y que cada creyente es responsable de llevarla a cabo. Cada creyente es completamente responsable de llevar a cabo esa labor. Y obviamente estuvimos hablando de cómo es que se llevaba a cabo dicha religión, hablando en el buen sentido de la palabra. Muy bien. También, cuando estamos en Santiago, lo que estuvimos viendo la semana pasada, empezamos a hablar de los pobres y de los ricos, que no hacer acepción de personas, que no había que hacer acepción de personas. Y eso era algo que estuvimos hablando que es triste que muchas veces el cristiano todavía haga acepción de personas, cuando la Biblia dice que tenemos que ver a todos iguales, que así es como el Señor nos mira, que no haya favoritismos,
Está hablando de las personas que, y da un ejemplo de la Biblia que estuvimos viendo la vez pasada, del rico que entra con un anillo y ropa espléndida, y del pobre con vestido andrajoso que entra al mismo lugar. No es una crítica ni a la riqueza ni a la pobreza, porque no es lo que critica el Señor, sino a la actitud que tenemos de tratar de manera diferente a ciertas personas. Por eso, cuando llegamos al capítulo 2 de Santiago, Santiago 2, por eso decía claramente que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, que es donde nosotros estábamos viendo. Y, y ya estábamos en el versículo 3, 2, 3, casi está el 4, y vamos a hablar un poquitico más de ese pedacito, y a continuar desde el versículo 2, 3 en adelante, para seguir hablando de esto que el Señor nos está enseñando. Amén. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener un corazón muy dispuesto. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a tener una mente limpia, que descansa en ti, Señor, y que puede hoy, con humildad, aprender lo que tienes para nosotros. Ten misericordia, Señor, de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y después de hablar el tema terminando el tema del rico que está llegando allá a este sitio, Santiago nos dice al final del versículo 3 que uno le dice al pobre, estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros, versículo 4, y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¡Wow! Y lo que critica realmente Santiago es que nosotros nos convirtamos al hacer distinciones en jueces de las personas, en juzgar a las personas, que lo dijimos claramente, hay que dejar de juzgar a las personas por la impresión inicial que tenemos. Eso es algo que no se puede, no es bíblico hacerlo. Y aún si encontramos al hablar con la persona defectos, tampoco los juzguen, porque seguramente, como todos, los va a tener, obvio que sí. Pero la labor cristiana no radica en hacer listas de cuántos defectos tiene una persona. La labor cristiana radica en cómo ayudamos a las personas precisamente a salir de sus condiciones. Y obviamente, primeramente, de su condición espiritual, que seguramente es no creyente, impío, como lo dice la Biblia. Y a partir de ahí, a que las personas crezcan en la manera en que tienen que hacerlo. Ahora, y todo eso lo dijimos, y que quede claro y quiero reenfatizarlo, es que todo eso lo hacemos porque así nos trata el Señor. ¿Qué tal si el Señor hiciera sección de personas? Mirar a la cara de algunos de nosotros y decir, ¿usted otra vez? No. ¿Sabe qué? No, ya. 15 veces, 25, 40. Yo sé que no han sido 40, ha sido como 1000. Usted siempre con ese cuento dice cosas y no hace nada. ¿Qué tal Dios hiciera sección de personas? Y si Dios no lo hace, ¿por qué nosotros sí tenemos que hacerlo? Y vamos a estar hoy entonces, por eso ya entrando al versículo 5, haciendo después de esa aclaración. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es un texto muy, muy interesante. Pero nuevamente Santiago aclara que le está hablando a creyentes. Le dice, hermanos míos. No dice impíos míos, no, porque suena horrible, impíos míos. Suena horrible. Dice, hermanos míos, amados. Amados. Uy. Eso es algo muy, muy chévere. Significa que él tiene un trato amoroso, aunque
Obviamente Santiago quiere exhortar, llamar la atención a las personas de cosas que seguramente están haciendo mal. Él no usa un vocabulario áspero, nada de eso. Al contrario, con mucho amor les dice, hermanos míos, amados. Significa que lo que les va a decir sale de su corazón, viendo la necesidad que tienen ellos de arreglar eso que está mal. Obviamente Santiago tiene un corazón de pastor, eso es obvio, muy, muy obvio. Siente amor por la gente, no solamente quiere corregir, sino que quiere hacerlo con amor, que eso es vital cuando se tiene un ministerio de exhortación. Se corrige, pero con amor, no con imposición, no con palabras duras, nada nada de esas cosas. Ahora, Santiago entonces aquí lo que quiere hacer es mostrarnos qué tan importantes son para Dios los pobres en este mundo. ¿Ok? Nos quiere mostrar qué tan importantes son para Dios los pobres en este mundo. Y son muy importantes. ¿Ok? Pero pilas. Santiago no va a condenar al rico. No va a decir, y es que ser rico es de lo... No, 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 no. Solo va a mostrar. Porque, ojo, la Biblia dice que el Señor le da riqueza al que la quiera dar. ¿Está claro eso? Por lo tanto, si Dios le place darle a alguien y a otro no, eso es cuestión de Dios. ¿Ok? Entonces, que quede eso claro. El ser creyente no nos ha garantizado que usted tenga, yo tengo plata, eso no garantiza que usted por ser creyente, entonces yo tengo plata. Tampoco es eso. Ya lo vamos a hablar de eso en un momento. ¿Ok? Entonces, no podemos ser parciales con los pobres. Ojo con eso, ojo con eso. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y entonces en la Biblia aparece varias definiciones de pobres. Están los pobres en espíritu, por ejemplo. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Se está refiriendo a estos? No. Un pobre en espíritu es una persona que, ojo, es todo lo contrario a lo que mucha gente piensa. Es una persona que se levanta por la mañana, lleva 20 años en el Señor, y esa mañana se levanta y dice, Señor, hoy necesito de ti como el primer día. Me hace falta tanto, soy pobre de espíritu, necesito más de ti. Ese es un pobre espíritu. ¿De acuerdo? Ser pobre en espíritu es bueno, porque significa que usted quiere seguir dependiendo de Dios. Y necesita de él. Uno que no es pobre de espíritu, ni ora, porque ya tengo todo controlado. Ni para qué. Pero por eso ser pobre de espíritu es bueno. Pero este pobre que está aquí no es ese. Vamos a hablar del pobre material. Del pobre que le escasean las cosas. ¿Ok? Y en un país como Colombia, pues eso es bastante normal. Habla de las que viven en la pobreza. Y ojo, y habla de los que las personas, juzgando, que no deben hacerlo, consideran como personas inferiores. Ojo con eso. Pero Dios ha demostrado que Dios siempre, desde el comienzo, en toda la Biblia, su interés por aquellas personas que los demás consideran como que son poca cosa. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7:7, por favor. Yo les leo. Cuando Dios escogió a Israel, les recordó por qué los había escogido. Póngale cuidado a lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. No por ser un pueblo, ojo, más chévere o no, dice por ser el más insignificante de los pueblos. Ahora, una cosa que de una vez vamos a aclarar, y todo Israel se volvió rico cuando el Señor le dijo eso y lo escogió. No, la mayoría de Israel siguió siendo pobre. Interesante. ¿Por qué? ¿Qué era lo importante? Estaban con Dios, no cuánta plata tenían. Ese es el punto con Dios. No funciona así. A Dios le interesa la relación que tengan con Él, independientemente que tengan mucho o que tengan poco. Eso es más importante.
Ahora, la Biblia está llena de versículos, montones de versículos que hablan de la relación o de lo que piensa Dios de los pobres y de cómo nosotros debemos mirar a aquellos que no tienen o que son declarados en este mundo, como los dice, los pobres de este mundo. Dios tiene promesas exclusivas para los pobres de este mundo, ¿sí saben? Cosas que son para ellos, específicas. Dice en el Salmo 41, les leo, tranquilo, porque no vayan por allá ustedes buscando, haciendo, calma, calma. Salmo 41:1, para empezar. Salmo 41:1. Invito. Los hermanos de internet me están viendo, sí, ahí están, muy bien. Salmo 41, listo, ahora sí. Dice, yo voy allá, dice el texto, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo libraré a Jehová. Uy. Ayuda a los pobres. Dice el bienaventurado, bendecido el que piensa en el pobre, el que en su cabeza dice, lo debo tener en cuenta. El Salmo 68. Dice, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Habla de la provisión que siempre Dios dará al pobre. ¿Ser pobre es pecado? No. Pero es una condición que puede un cristiano vivir, sí, claro, normal. Pero a Dios le interesa que haya una preocupación por ellos. Eso es algo supremamente importante. A Dios le interesa que estemos en una preocupación genuina por ellas. Y cuando no lo hacemos, ojo, o cuando ofendemos al pobre, ahí Dios se enoja, Dios se toca con esas cosas. Y muchas de las versiones bíblicas que conocemos tienen específicamente esa connotación. En Proverbios 17:5, yo les leo, dice, al que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Uy, el que escarnece al pobre, o sea, el que se burla, lo ataca, lo molesta, está enfrentando a Dios, está enfrentando a Dios mismo. Eso es algo lo que está diciendo el Señor. También dice que si uno cierra su oído al pobre, al clamor del pobre, dice, usted clamará y Dios no lo escuchará. Si no cierres tu oído al clamor del pobre. Eso está en Proverbios 21:13. Menospreciar a los pobres es menospreciar a Dios. Sin embargo, la iglesia no es una entidad social. Eso quiero dejarlo claro. ¿Ok? La iglesia tiene una labor espiritual, salvar las almas. Por eso Santiago es un libro tan personal. Porque dice que como creyentes, de manera individual, así debe ser el trato con los pobres. Acá y allá afuera. Ese es el punto principal. En la Biblia hay otros muchos versículos que hablan. Y habla específicamente que cuidado con pasar por alto cuando veamos a alguien que está pobre. Dios siempre, desde el comienzo, recuerdan que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había que hacer un sacrificio. La persona que tenía más o menos, no más o menos, compraba un corderito, que eso no era barato. Comprar un cordero es costoso. Pero el que no tenía, ¿qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Una tórtola o un palomino. Precisamente porque Dios tenía en cuenta eso. Había reglas que beneficiaban al pobre a lo largo de la historia bíblica. Si una persona pedía prestado algo y se quedaba sin plata, al 7º año las deudas quedaban saldadas. Uy, sería chévere eso con los bancos aquí. Sería una buena regla, no funciona, pero el punto es, esa es una regla. Si a una persona pedía prestado y no podía pagar, se empobrecía, bajaba su nivel económico. Llegaba el 7º año, las deudas quedaban canceladas. No le debo nada a nadie. Tremendo, ¿no? ¿Quién hizo esa regla? Pues el Señor, está en el libro de, eso está en Deuteronomio. Ahora, también, si una persona por pobreza se había esclavizado, porque ahí en ese tiempo había esclavitud voluntaria. Yo decía, no, yo entro a ser un esclavo. Y era terrible. Comprar su libertad era casi imposible. Cada 50 años Dios había hecho una cosa que se llamaba el jubileo. Y cada 50 años la persona quedaba libre. Llegó el año del jubileo. Llevaba esclavo muy poquito. Podía ser libre inmediatamente. Siempre, cuando se cosechaba un campo, no se podía recoger todo. Había que dejar una parte. ¿Para qué? Para que los pobres pasaran y agarraran.
No era pecado que se metieran allá ni les daban bala. Como, no, no, por hacer así. Es que aquí pasa que se echan bala en las otras. También, por lo mismo, no había intereses. No se podían cobrar intereses por dinero. Precisamente para que las personas no se quedaran sin poder pagar las cosas. Y eso es algo, uy, interesante. Todo eso buscaba, pues, proteger a los que menos tenían. Ese es el asunto. Ahora, Dios también, a través de la riqueza, que conste que la riqueza no es mala. La riqueza es mala cuando es el centro de la vida de una persona, cuando la persona se enamora del dinero, cuando le tiene mucho afecto a la plata. El amor o el afecto al dinero es la raíz de todos los males. Ahí ya el asunto se convierte en algo complicado. Por eso cuando el Señor, ¿se acuerda cuando habló con el joven rico? ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Que vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y sígame. Y el chino dijo, uy, ¿cómo así que todo lo que tengo? Se acaba de comprar ese iPhone 22. ¿Cómo se le ocurre? Complicado. Y el muchacho, ¿por qué ese señor le pidió eso? ¿Porque era rico? No, porque para esa persona específicamente la riqueza era un problema. Él estaba enamorado, era del dinero. Él quería seguir al Señor, pero no estaba dispuesto a pagar el costo. Y Dios decía, el pecado más grande que tienes es que le gusta mucho la plata. Suerte. Duro. No, y ojo, que conste, no es que sea malo tener dinero o cosas así. En la Biblia también hay ejemplos de hombres que entendían que eran codiciosos o ávaros y inmediatamente caían en cuenta, trataban de devolver cosas. El ejemplo, por ejemplo, de Saqueo, ¿se acuerdan? Que Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, y aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Uy, Saqueo entendió, el tipo ganaba plata por derecha y el Saqueo saqueaba. Sí, para que entendamos. El nombre le iba, pero perfecto. Tumbaba a la gente y él dice, ya me di cuenta que estoy en un error, voy a compartir lo que tengo y empezó a hacerlo. Uy, tremendo. Y también hay ejemplos malos que nunca quisieron cambiar, como nuestro amigo Judas. La Biblia dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, porque Judas era de los que decía, ¿por qué nos gastamos esa plata en esto y no se la dimos a los pobres? Una falsa religiosidad. Pero era porque él decía, él teniendo la bolsa podía sustraer de ella, dice la Biblia, era porque podía sacar su tajada, como lo dicen hoy en día. Sin embargo, el Señor dice que, obviamente, todo eso es para mostrar que en el panorama general de la Biblia, para Dios los pobres siempre han sido importantes, pero nunca ha quitado nunca a los pobres ha dicho, y entonces todos los pobres van a ser ricos. Ni tampoco juzga a los ricos. Y les dice a los ricos, todos los ricos tienen que ser pobres. Tampoco. No trabaja con eso. Dios no es la forma en que está mostrando esas cosas. Ojo con eso. Entonces aquí el texto, después de dar todo el panorama, dice que Dios elige a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino. Uy, qué interesante es. Vamos al libro de 1 Corintios 1:26. ¿Por qué hay tantos, por decirlo así, tantos pobres llegan al Señor? Porque algunos dicen, es que a la fe cristiana solo llegan los que están más llevados. No, hay reyes, hay gente que está muy bien posicionada y también llega, pero Dios muchas veces lo hace con intención. Dice, pues mirad hermanos, 1 Corintios 1:26, hermanos Dios, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nos podría estar hablando a nosotros, ¿no? ¿Cuántos acá son nobles? Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no es, ay, Dios me escogió porque yo era un exitoso, no. Simplemente Dios, en su infinita misericordia, nos permitió alcanzar la salvación
a todos, y por eso muestra que la recibe todo aquel que en él cree, la puede recibir sin importar su condición social. Y eso es, uy. Sin embargo, el Señor asegura que el tesoro de los pobres, y cuidado, para algunos va a sonar como que, ay, qué consuelo, yo preferiría la plata, porque aquí dice que sean ricos en fe. ¿Sí? ¿Cómo se monetiza eso? Hay una página donde yo monetice mi fe. Algunos sí lo están haciendo, juegan con la fe y la monetizan. Pero el Señor dice que Dios les asegura a ellos que sean ricos en fe. Uy. ¿Y qué significa eso? Una cantidad de riquezas espirituales muy grandes. Cualquier persona, y eso no solamente va para los pobres, sin importar su condición social, puede llegar a adquirir una riqueza con el Señor impresionante, un conocimiento de Él, una profundidad en las cosas de Él que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, la Biblia lo dice claramente, entre judío y griego, nada. Pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dios tiene una cantidad de bendiciones para todo aquel que se mete con Él. Y la Biblia dice que estamos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por eso un pobre puede ser rico, ojo con eso, rico en fe, en fe. Ahora, ¿cómo un rico, cómo una persona pobre puede demostrar que es rico en fe? Que se puede. Esto es fácil. Cuando usted bendice a otras personas, porque usted sin tener nada les da consuelo, el consuelo que da el Señor. Usted les da ánimo, el ánimo que da el Señor. Usted les da vida, la vida que da el Señor. Les ofrece la salvación y ellos aceptan la salvación que Dios ofrece. ¿Quién en el mundo puede ofrecer eso? Nadie, solo los que están con el Señor. Y por eso dice que están llamados a ser ricos en fe, a tener una cantidad de cosas muy buenas que pueden compartir para bendecir a todas las personas creyentes y no creyentes que conocen. Ahora, que quede claro, eso Dios no lo dice como para darle un consuelo a los que no tienen, ¿no? Al contrario, está diciendo, eso es algo muy valioso. Y por eso cuando el Señor dice ricos en fe, es Dios quien dice que eso es una riqueza grande. Lo que pasa es que la gente hoy en día, y aún muchos cristianos, no valoran esas cosas. Y piensan que si no hay dinero y cierto dinero y cierta cantidad y cierta casa, cierto carro, entonces yo ando grave. ¿No? ¿Quién dice eso? No. Dios llama riqueza a lo espiritual. Ahí lo dice claritico. Riquezas espirituales. Y es porque tienen un valor, y un valor gigante, inmenso, más que lo material. Y siempre va a ser así, aunque para muchos de la cabeza les cueste pasar esa idea, como el Señor la muestra. Por eso es un privilegio. Un pobre puede tener más privilegios que un rico, porque si tiene esa riqueza espiritual, tiene cosas que el otro no tiene. Y eso es mucho más valioso. También dice que los ha elegido, a los pobres de este mundo, para que sean herederos del reino que ha prometido. Uy, herederos del reino. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de la salvación y de todos los aspectos de la salvación. Significa, Dios los ha elegido para que sean salvos. Chévere, súper. Es algo muy bonito, muy especial. Cuando Jesús explica esta idea de cómo es entrar al reino, se entra al reino no es porque usted tenga plata o no tenga plata, pero sí porque tiene la disposición de poner al Señor por encima de todas las cosas. Cuando el joven rico que hablamos hace un momento no quiso soltar esas cosas, Jesús le explicó a sus discípulos qué había pasado. El joven rico, ¿qué hizo? Hizo que se fue todo tristón en su Mercedes-Benz. Arrancó, lo siento, no, esto es muy complicado. Realmente no, me voy a ir al sauna a pensar. Bueno, una vaina así. El tipo no se quedó. Ahora, Jesús entonces, viendo que se había ido, dice, eso está en Mateo 19:23. Dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de Dios. De cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado, oiga lo que dice acá, casas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Uy, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y el Señor entonces explica que lo que pasó con el muchacho. ¿Cuál fue el problema? ¿Su riqueza? No, dice que es difícil. Porque cuando alguien ya tiene cosas y ha sido la meta de su vida, dejar de que eso sea la meta de su vida, el dinero, tener cosas, es durísimo. Dice que es duro para un rico, pero no dice que es imposible. Y hay muchos ricos que llegan y son gente muy, muy especial. Pero también nos llega y nos dice que, ojo, que quitar cosas, soltar cosas, entregarse al Señor, tener que renunciar a cosas, es una gran bendición, porque esa persona recibe mucho del Señor y hereda la vida eterna. Y esa es la riqueza del pobre. Ese es el asunto. El pobre puede decir, tengo vida eterna, tengo cantidad de bendiciones para compartir, puedo edificar personas, puedo hacer mis dices, fantástico. Un rico, dice el Señor, a veces es muy difícil que suelte lo que tiene. Pues que quede claro, el problema no es la riqueza, es el enamorarse de ella. Un rico debería estar dispuesto, si Dios se lo pide, a soltar las cosas, porque no se pega de ellas. En el papel suena bien, pero en la práctica eso es fuerte de hacer, es duro. Pero así es como el Señor lo muestra. Ahora, dice el texto, volviendo a Santiago, porque estamos ahí, ya estamos en Santiago 2, 6, casi. Sobre todo 5 dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros, dice, habéis afrentado al pobre. Uy, qué interesante. Ahora, ¿cómo se afrenta al pobre? Cuando despreciamos al pobre. Cuando usted lo mira por encima y se cree superior. Cuando usted no tiene en cuenta, cuando Dios se lo pone en la cara y usted no lo tiene en cuenta. Cuando lo rechaza. Y básicamente, lo que Santiago quiere decir es cómo vamos nosotros a decir que somos creyentes, hijos de Dios, si actuamos de una manera que no es nada parecida a lo que Jesús hacía o actuaba en ese momento. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo actuaba con Jesús con los pobres allá? ¿Los hizo ricos? No. Las personas que son todas así fanáticas de lo social, a ver, calmados socialistas, entonces los sociales de aquí. El Señor no hizo ricos a los pobres. ¿Ok? No fue eso. ¿Qué hizo el Señor con los Jesús con los pobres? Primeramente, los evangelizó. Sus discursos eran netamente evangelísticos. Segundo, en algunas, no todas, ocasiones les proveyó comida, les proveyó pan, pescado, pero en todas, no, en algunas ocasiones. Es más, Jesús mismo denunció que la gente lo seguía porque le daba de comer. Pero aún así, les dio de comer. ¿Ok? ¿Está claro? Él dijo, yo sé que están detrás de mí porque les doy comida. Pero aún así, les dio comida. Eso es para entender el corazón del Señor. A él le dolía que la gente lo siguiera porque él podía ofrecer el pan. Pero aún así, les dio el pan. Pero ojo, no todas las veces. No todo el tiempo. ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora, cuando aquí dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, despreciando, obviamente rechazando a los que el Señor ha escogido. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Y Santiago lo que está diciendo es, ustedes han visto a esas personas y ustedes los han hecho así, tanto en la congregación, pero sobre todo Santiago se refiere a no fuera, en lo externo. Ustedes afuera ven la gente, ustedes tienen contacto, cada uno está en nosotros, está en un lugar distinto. Y queramos o no, vamos a toparnos, tropezarnos con unos o con muchos pobres. Y lo que la Biblia está diciendo, y Santiago llama la atención, es ¿qué haces cuando te lo encuentras? ¿Cuál es tu actitud? La iglesia sabe que tiene que atenderlo. ¿Qué hace usted allá y cuando se encuentra con él allá en ese lugar? Tal vez debe preguntar algo más sencillo, como por ejemplo, ¿qué hace usted con su familia pobre? ¿Tiene un plan para su familia pobre? Un plan de ayuda.
para su familia pobre, por ejemplo. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Es cristiano? Obvio, se hace con sabiduría, sin quitar responsabilidad. Recuerde que la Biblia no es simplemente haga las vainas ahí. No, 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 no. Piense, ore, Señor, y hágalo. No le quite la responsabilidad. Obviamente, si usted se pone a darle comida a alguien que está echado ahí durmiendo, no le va a colitar eso, no se llama falta de sabiduría. Habla de una cosa inteligente, de hacerla como tiene que ser. Pero la exhortación de Santiago es, ¿cómo no respondemos? ¿Cómo respondemos tan distinto a como Jesús respondería, diciendo nosotros que somos creyentes? Haciendo acepción de personas, cuando no podemos hacer esas cosas. Es lo que él dice. Después dice, ustedes exaltan a los ricos. Y es lo que Santiago hace la denuncia que ha visto, porque Santiago está denunciando algo que percibe. Entra un rico con el anillo y venga acá, venga, lo atienden súper bien y al pobre lo bota para la esquina. Entonces él dice, yo he visto esas cosas. Y entonces él les hace caer en cuenta, oiga, de casualidad no os oprimen los ricos. Ustedes cogen al rico y lo colocan en un lugar. ¿Y no son acaso los ricos los que lo cogen a ustedes? Dice, uy, pastor, eso suena como un discurso político. Claro, si uno lo coge así, si usted lo coge sin contexto bíblico, la lucha popular de clases está en este versículo. Los ricos nos oprimen. Imagino allá los de la ética, allá los hermanos de la Nacional, con la piedra. No. Pero son contextos. Aquí el pecado no es política, aquí es la sección de personas, señor. Está hablando de necesidades básicas, el cubrimiento de necesidades básicas. Habla de humanidad en el sentido, no de política. ¿Ok? Sí, porque si no aquí... Entonces, Santiago, para concretar la idea, le dice, ustedes elevan a los pobres, ojo, en muchos lugares, incluyendo la iglesia, a un lugar muy alto, pero resulta que esos que ustedes elevan son los mismos que los cogen a ustedes y los apretan. ¿Eso es lógico? Uy. Fuera de eso, él dice, ¿acaso no son los ricos los mismos que os arrastran a los tribunales? La palabra ahí suena política, pero no es política, se llama tiranizar. Los tiranos. Dice en pocas palabras, no son los tiranos ricos los que los oprimen, los que ejercen un poder desmedido sobre ellos. Usted dice, uy, eso es Colombia, pastor. Ya tengo un argumento bíblico, ahí está. ¿No son acaso los ricos los que cogen y los quitan las cosas? Que la casa, que el carro, que cuando usted medio consigue algo, pum, le ven y lo apretan. ¿No son acaso ellos? Uy, y no son ellos los que a veces, muchas veces, como seres humanos, los tratan mal a ustedes mismos por ser pobres. ¿Usted qué habla? ¿Usted es un pobretón? ¿Ustedes dónde es que trabajan? Tremenda denuncia. Dice, fuera, pero las denuncias no acaban, como para acabarlas de... Dice ahí, ¿no son acaso los pobres los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? O sea, los que atacan su fe. Es que los cristianos son una fe ahí de pobretones. ¿No son acaso ellos? Uy. Los que atacan el buen nombre significa los que atacan a Cristo y lo difaman. Las personas que más atacan a Cristo son muchas veces los ricos y los intelectuales. Y los intelectuales muchos tienen plata. Dice, y usted los coge encima de eso y los pone en un pedestal. Eso no se hace. Santiago hace la apreciación. Dice, uy, yo voy a crear el movimiento político santiaguistas. Tengo ya el argumento, aquí está. Ya. Mi eje de campaña, no nos dejemos oprimir por el tirano. Pilas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esto no es política, ni nada que ver.
Estamos hablando del comportamiento cristiano. Aquí no dice, y la nación tiene, no, aquí dice que el creyente. Yo le puedo pedir a un pagano que gobierne de X o Y partido, que se comporte de esta manera. Eso no lo va a hacer. Esta carta está dirigida a creyentes, que es lo que tiene que hacer el asunto. Interesante. No, no, es que nos están diciendo acá la esta acá. No pueden callar el celular. Qué increíble. Ya nos hackearon. Están acá los hermanos. Uno no puede pedir a impíos. Uno no puede impedir, no puede pedirle a personas sin Cristo que hagan esto. El absurdo más grande de las personas es pensar que personas impías puedan hacer cosas como esta. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Y por eso esto no es política, señores. Porque para que ellos pudieran hacer eso, todos tendrían que ser cristianos y buenos cristianos. Ni siquiera cristianos, tendrían que ser buenos cristianos. O sea que grave. Todos los políticos, la mayoría de ellos, son torcidos y actúan según su impiedad. Normal. Y usted se pone a pelear contra ¿por qué les pide tanto? Si eso es como pelear un árbol de mangos que de peras, eso no puede, no tienen al Señor. Es una naturaleza humana, es una naturaleza caída. Pero la Biblia dice que nosotros sí podemos actuar distinto, actuar diferente e ir ganando espacios. Eso es otra cosa totalmente distinta. Ir dando el testimonio de Cristo, eso es otra cosa completamente diferente. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Pero exigirles a ellos, es que ustedes tienen que comportarse justamente. ¡Wow! No es posible. Porque esta carta es para creyentes. Y solo un creyente y uno bueno va a hacerlo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué le está pidiendo el Señor no a la nación, al creyente? Le dice, hágame el favor, trata a los ricos igual que a los pobres. Porque resulta que los ricos, muchos de ellos, no todos, porque no podemos decir que son todos, son los mismos que lo cogen a ustedes y les pegan sus apretadas, los arrastran en los tribunales, les atacan su fe. Entonces no los pongan tan arriba, porque no debe ser así. Porque muchas veces los ricos profanan el nombre del Señor. Entonces no les pongan ese lugar solo por esa condición. Aprendamos a mirarnos que somos iguales en el Señor. En ese tiempo, obviamente, había personas que eran muy ricas, los saduceos. Saduceos, ¿saben qué es saduceo? Una corriente religiosa de la época de los judíos. Yo la primera vez que lo vi dije, eso suena como un sudado, pero no, saduceos no era eso. Eran los aristocráticos, la gente pupi de la época. ¿Y sabe qué? Ellos perseguían a la iglesia. Ellos eran perseguidores de la iglesia. Ahora, ¿a quién se estaba refiriendo? No sabemos a quién se refería. Pero está diciendo que el creyente no estaba tratando bien, estaba tratando diferente al pobre y al rico, y eso no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque el creyente sí puede, en Cristo Jesús, tratar a todos iguales. Porque tiene el poder de Cristo, la capacidad de Cristo, y él sí puede hacerlo. Ese es el punto. Por eso la Biblia dice acá que, en el texto nos dice, cuando ellos atacaron el nombre, el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Cuál fue ese buen nombre? El nombre de Cristo. Ellos lo atacaron una y otra vez. Entonces, señores, hay que dejar de poner a la gente, de hacer distinciones en las personas por su capacidad económica. Nada. La Biblia, el llamado que hace Santiago es, ayuden a los pobres. Si Dios se los pone por el camino, a ver cómo hacemos. Dejemos nuestro egocentrismo natural, que es muy natural, muy humano, y empecemos a entender que como cristianos, esa es la manera en que nosotros cambiamos y transformamos las sociedades que tenemos.
Es desde ahí parte. Pero no se ponga a pelear con argumentos, con impíos, que no tienen la menor intención, que no tienen eso, que pueden hablar de ser sociales, ecuánimes y cosas de esas, pero ellos no tienen cómo hacerlo porque no tienen a Cristo. ¿Sabe que para hacer esto necesita a Cristo? La Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Esto no lo puede hacer un hombre de afuera. Un hombre de afuera puede poner pañitos de agua tibio, pero el problema está en el corazón del hombre. Y eso solo lo soluciona Cristo. Para hacerlo, obviamente, el creyente, solo los creyentes. Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Señores, Dios es imparcial. Dios odia el favoritismo, esa clase de cosas. Y por eso es incompatible con la fe cristiana ese tipo de cosas. Y sobre todo aquí saca una ley que se llama la ley real, que es donde se abarca toda la ley y los profetas, que es la ley, usted la conoce, que es amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La dice la ley real porque la dice que fue proclamada por el único, el más grande. Es un adjetivo que señala la grandeza de aquel que la proclamó. Esa ley la proclamó el Señor. Digo que lo más grande de todo era amar al prójimo como a sí mismo. Y por eso cuando el rey, o sea, el Señor, ha proclamado esa ley y se amáis a otros como a sí mismo, y yo hago acepción de personas, pues violo la ley divina. Me hago transgresor de esa ley. Y eso es lo que Santiago dice y condena específicamente en este texto. Dice, si yo sigo esa ley, bien hago, dice el texto. Dice que bien hago. Esa ley sale del libro de cuando Jesús habló en Juan 13:34, que nos dijo que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Wow. Ahora, ¿qué significa amarnos unos a otros? O como aquí en el caso de Santiago dice, amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿El rico? No. ¿El pobre? No. Todo el que aparezca por ahí. Firulais, no. Danger, no. Danger no es el prójimo. ¿Está claro eso? Está hablando de personas, seres humanos, no el hámster, ni el perrito, ni el gatico. Aunque hoy la gente ama más eso que en las personas. Dice, amarás a tu prójimo. Al más cercano, al que tiene tu misma esencia. Al ser humano, básicamente eso es a lo que refiere. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la forma en que demostramos que somos creyentes. Es como demostramos el amor genuino. Así cumplimos la ley del amor. La Biblia dice, amados, amémonos unos a otros. Dios es amor. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Uy, qué chévere. Pero aquí dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento compuesto. Primero dice que amarás a Dios, al Señor tu Dios. Antes de eso, primero hay que amar a Dios. Para poder amar al prójimo, primero hay que amar a Dios. Entonces, ¿quién puede hacer este cambio de tratar a todas las personas bien? El que ha entendido, ha amado a Dios de la manera correcta. ¿Cómo se ama a Dios de la manera correcta? Es entregarle la vida, pero entregarle la vida como es. La Biblia dice que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Esa sí es la manera correcta. Cuando usted puede entregar al Señor su Dios, entregarse al Señor su Dios con todo su corazón, su alma y con toda su mente, entonces usted puede amar al prójimo. Pero si usted es alguien que le entrega a Dios con reservas, es todo tacaño para con Dios, le entrega pedacitos nomás al Señor, ¿cómo va a amar al prójimo? Si usted mismo no ama al que primero que tiene que amar. Entonces, si quiere hacerlo, quiere llevar esto a cabo, el impío no lo puede hacer. No le pida a los políticos que lo hagan. Así coman tierra que prometen hacer. Carreta. La Biblia dice que es necesario que yo primero ame a Dios. Con toda, se dice consentimiento. Si puedo hacer eso, y debemos hacerlo, la Biblia dice, entonces, como resultado de ese amor, entonces
voy a mostrar el amor de Dios amando a los demás, o sea, amando a los que tengo cerca, llamado el prójimo. Déjame terminar con Lucas 10, 30-37. Lucas 10, 30. Es una historia para aclarar cómo funciona lo del prójimo. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ves y haz tú lo mismo. Y aquí viene un punto impresionante de la historia de Santiago. Santiago es un libro de creyentes, pero dice que cuando ejerza el ministerio creyente, usando las enseñanzas de Jesús, lo haga tanto con creyentes como con no creyentes. Sin embargo, la Biblia hace una aclaración. Dice, sirva primeramente, no únicamente, a los de la familia de la fe. No, o sea, quiero hacer eso bien claro. ¿Hay que ayudar a todos? Sí. ¿Quién va primero? La familia de la fe. Porque nos gusta, no, Dios dijo, bájalo primero. ¿Y por qué a ellos primero? Porque la Biblia dice que ellos van a decir, gracias Señor, y lo van a decir clarito. El otro va a decir, uy, tan de buena. Y aún así hay que hacerlo. Pero dice, primeramente, a los de la familia. Ahora, Santiago, cuando muestra este texto, cuando miramos el texto de Lucas que estamos mirando, mirando allí para el asunto del prójimo, vemos cosas increíbles de cómo es el desinterés. Ahora, dicen que un hombre pues lo cogieron y sufrió por unos ladrones cuando le ocurrió esto. Y dice que ese es que descendió el sacerdote y pasó de largo viendo a este hombre medio muerto, porque lo que le pasó fue que unos ladrones lo despojaron y lo hirieron. Dice que lo vio medio muerto ahí, y entonces dice que descendió y viéndole qué hizo, pasó de largo. ¿Quién es el sacerdote? El religioso. O sea, nosotros. Podríamos ser nosotros. Cuando usted dice, uy, tan de malas, preciso se cayó en ese hueco, preciso lo atracaron, es que aquí es inseguro. ¿Cómo le ocurre pasar por ahí? Es que bien llevado. Y usted por lo que sea dice, ¿sabe qué? No hago nada. Dice, pero pastor, ¿cómo se va a meter en esos problemas? Por eso hay que estar metido con Dios primero. O sea, esto no se puede hacer si usted no tiene una relación seria y fuerte con Dios, en la cual usted discierne rápidamente. Listo, hay que hacerlo, hágale. Pero cuando lo haga, aquí dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, que también es un religioso, pasó de largo, pero pasó el samaritano. Y aquí habla una persona, ojo, de una fe diferente, enemigo de Israel. Samaritano no creía lo mismo que creía, quería adorar a Dios en otro lado diferente a que quería adorar a Israel. Y se odiaban. Samaritanos y judíos se cargaban uno con otro. Pero el tipo, sin importar que el que había caído era un judío, pues lo recogió. Dijo, vengan, ayudo. Y lo recogió. Dice ahí, y movido a misericordia. Dice que le vendó sus heridas, que lo puso en el caballo, que lo cuidó. Imagínense eso, todo un paquete completo, todo venga yo. Y fuera de eso, como tenía que irse, dejó 2 denarios, pagó para que lo cuidaran un rato, y sabe qué, cuídelo mientras se repone y listo. Jesús le pregunta entonces, ¿quién fue? Y no dice,
Y aclara cuál es la esencia del prójimo. La esencia del prójimo es el ejercicio de la misericordia. Dice, ¿quién ejerció misericordia en el texto? Dice, el samaritano. En Santiago, ¿quién debe ejercer misericordia? El creyente. Este es el punto. El creyente es el que está llamado a ejercer la misericordia del Señor. Es la obligación del creyente hacerlo. ¿Está claro eso, señores? Esa es la forma en que nosotros podemos mostrar esto. Porque así cumplimos la ley de Dios y ojo, y demostramos que somos imparciales. Que no importa. ¿A qué hay que ayudar? Hay que ayudar. Listo. ¿Eso está claro, hermanos? Siempre se va a oponer a eso el corazón humano. El corazón humano no es alguien que quiera compartir, no es alguien que quiera servir a otro. La naturaleza humana es rayada. Por eso, sin Cristo no se puede hacer. Quienes lo hacen sin Cristo tienen otras motivaciones. Quiero poder, quiero ser reconocido como un mecenas, quiero ser reconocido como alguien que está buscando su propia gloria. Muchas veces. Otros lo hacen desinteresadamente, pero su motivación no es darle gloria a Dios, y ese es un problema. Las buenas obras son buenas, pero el problema es si no le dan la gloria a Dios, pues muy lindo, no sirven de nada. Son solo buenas obras. Cualquiera las puede hacer. Pero la Biblia dice que si nosotros llegamos a este punto, dice, bien hacéis. Bien hacéis. Se traduce, lo haces excelente. Es la forma de amar como yo pido, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y un día, recuerden algo que vimos la semana pasada, ese texto que dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y eso es lo que el Señor pide. Por eso, seguramente a lo largo de nuestra vida vamos a seguirnos encontrando personas con necesidad. ¿Qué hay que hacer? Estar muy metidos con Dios. Discernir y decir, listo, aquí hay que hacer algo acá. Y hacerlo. No solo pensarlo, sino proceder a hacerlo. ¿Eso está claro, señores? Pero recuerden, esa es la labor de cada creyente. ¿Ok? Aquí está hablando a cada creyente. Esa es su obligación. No es que usted me llame, mi pastor, tengo un pobre acá, ¿qué hago? Me llegaron 3 aquí a la puerta. ¿Se los mando para la iglesia? Yo le voy a decir que no, pero no. Son suyos. Esa es tu responsabilidad. ¿Está claro eso, señores? Ese es el punto. El texto de Santiago va después, obviamente, a hablarnos del caso contrario. ¿Y qué pasa si violó ese principio? ¿Qué pasa si, pues sé que Dios mandó eso, que amar al prójimo y todo, pero yo, y Dios aclara qué va a hacer. Pero eso lo veremos la próxima semana. Pero lo que debe quedar claro al salir de acá es muy claro el Señor. Cero acepción de personas. Cero. Aprender a tratar a todos como el Señor dice. A no juzgar a los demás por sus apariencias. Y como nos viene diciendo el Señor, a ser activos, a practicar la ley real o la ley divina, que en el fondo lo que está diciendo la ley divina es, ame al prójimo, sea sabio, no lo hagan de una manera emocional. No, Señor, dame sabiduría, no lo hago y eso lo puede hacer instantáneo. Si usted está metido con Dios, que es el primer requisito, usted fácilmente dice, sí, aquí hay que meterse. Si está metido con Dios, seguro habrá ocasiones que dicen, no, aquí yo estaría quitándole la responsabilidad a teniendo, eso no es lo que debo hacer en este momento. Ese es el punto. ¿Claro, señores? Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer. A tu gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy dejamos en tus manos una vez más nuestras vidas y pedimos que
podamos, Señor, a la luz de lo que hemos escuchado, tener claridad sobre lo que tú pides, Padre precioso. Ayúdanos a recordar esta verdad, sin juzgar, sino más bien entendiendo que por alguna buena razón, Señor, tú quieres usarnos para darte la gloria y demostrar el amor en aquellos que no tienen. Por eso pedimos, Señor, nos ayudes a recordar, a practicar esta verdad, para que al final tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso, maravilloso de Jesús. Amén.